podcast sobre podcast. Hola de nuevo, yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. De nuevo continuamos con esta serie de episodios dedicada a productores sonoros, periodistas y realizadores de podcast. En esta oportunidad nos acompaña Iván Zainea Camperos, realizador de Sonido Libre Podcast. El canal de Iván ya cuenta con más de 60 episodios, dedicados a músicos colombianos que gestionan sus carreras de manera independiente. Sonido Libre Podcast cuenta además con una serie de episodios dedicada a ciertos aspectos legales relacionados con la industria musical. Iván nos contó en esta conversación la historia de cómo inició su proyecto hacia agosto de 2018, cuando, motivado por su pasión por la música y por la radio, participó de una edición especial de la Bienal Internacional de Radio realizada en Bogotá. También nos habló de la manera en que fue construyendo poco a poco su espacio y del reto que ha significado para él retomarlo después de una pausa obligada. Iván, hoy la invitación es para hablar acerca de Sonido Libre Podcast. Me parece muy interesante la experiencia, sobre todo porque ha logrado mantenerse durante mucho tiempo. No estamos hablando de muchos años tal vez, pero sí estamos hablando de una serie de capítulos importantes. Yo creo recordar que esto empezó en 2018, ¿verdad? En septiembre. Bueno, la idea original de Sonido Libre salió hace más o menos 6 años. Siempre he sido un amante de la radio. Estuve en la universidad también, en la radio de la universidad y hasta en el mismo colegio. Y pues digamos que siempre la idea era como poner música, ¿no? Aparte pues que tenía mis bandas y todo y siempre, como te lo mencionaba, en torno a la música. Entonces, cierto día yo me encuentro con una aplicación que se llama Spreaker. Y la primera aproximación que vi fue como, oiga, se puede hacer como radio simulada, no entendía que era un podcast, absolutamente nada. Y alcancé a grabar como 2 episodios en el cual la idea era poner música. Y bueno, ahí como que empecé a investigar un poco qué era más a fondo, el tema pues quedó un poco quieto. Y ya cuando se consolide como tal fue como mencionabas hace 3 años, en el 2018, cuando yo empecé a escuchar bien como que el podcast. Y me fui para la Bienal de Radio, creo que era la edición 12 que se celebraba entre México y Colombia. Uh-huh. Sí, que le hicieron en el Planetario, recuerdo, algo así. Exactamente, entonces ahí yo me encontré con Iván Zamudio de Radiónica, en donde decían, va a haber un stand de podcast. Entonces yo dije, bueno, hay que ir allá, ¿cuál es la luz verde? Entonces él me dice, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? O que le dije, no, pues yo quiero hacer algo de música. Y ahí fue el primer reto, que era tratar de decir, ¿cómo hago un podcast de música sin poner música por todo el tema de derechos de autor? Claro. Entonces Esteban me dice, pues deme 2 recomendaciones musicales, yo le doy 2 y ahí grabamos el primero. Y ahí fue que salió el primero, casual así, y yo le veo mucho a esa sesión que se hizo con Iván, porque de ahí surgió como la idea de poder entender y transformarlo. Lo que te digo, siempre fue el reto de cómo pongo música con el permiso de los artistas y demás. Y eso es un rollo pues que da para una cavidad de otro podcast. Pero a lo largo del tiempo, digámoslo así, que todo el tema de las cortinas y demás, pues hay documentos firmados hasta que un día dije, ya no más, ya tenemos que poner una cortina propia. Y bueno, tratar de ser como estratega en cómo llevar esas ideas de música a los oídos que nos escuchan. Por cierto, ¿cuánto tiempo tomó definir el estilo definitivo de Sonido Libre Podcast? ¿Cuántas emisiones? ¿Cuánto trabajo? Porque pues obviamente tal vez a la primera uno no tiene como muy en claro lo que está pasando. Y si uno escucha los últimos capítulos, pues obviamente ya hay un estilo definido. Pero ¿cuánto tiempo tomó definir eso? Yo creo que definir el formato tardó más o menos quizá ese tiempo en que surgió el primer episodio que te comento, y luego cuando me encontré, estaba hablando de 2-3 años, sin que sea un tema continuo, fue intermitente. Wow. Porque como que ¿qué era eso cómo se come? ¿Sí? De hecho no hay un estilo propio para hacer un podcast. Pero empecé como con la idea de las entrevistas, y digámoslo ahí, que yo me atrevería a decir que más o menos ese lapso de 2-3 años. Obviamente yo escucho las primeras ediciones a estas y digo, wow, esto ha evolucionado en muchas cosas, porque al principio empezaba hablando pasito y entonces viene el reto de que tengas como hasta una identidad de la voz. De hecho yo el año pasado, antes de la pandemia, estudié doblaje, y eso me permitió también como tener otras herramientas. De pronto me desvío un poco de tu pregunta, pero
Lo que pasa es que en esa hay que buscar una identidad, ¿no? Y también siempre me preocupé porque Sonido Libre sonara con mucha calidad, pese a que lo hago muy orgánico todavía. Ahorita te cuento cómo lo grabo y todo, pero más o menos fueron 2, 3 años hasta llegar a hoy en día a lo que tú escuchas, básicamente ahí. Bueno, yo conocí Sonido Libre Podcast porque, no sé, creo que usted tuvo el infortunio de entrevistarme en alguno, alguno de los episodios por cuenta de la música que hago y todo el cuento, y pues nada, le tocó conformarse conmigo. Pero ya para ese entonces había como una dinámica de trabajo clara, porque pues los episodios aparecen ya incluso en ese momento ya aparecen cada cierto tiempo, hay una regularidad. ¿Esto qué implicó en términos de rutinas? ¿Qué implica producir un capítulo de Sonido Libre Podcast a lo largo de la semana, por ejemplo? ¿Cómo de una u otra manera las rutinas de vida también tienen que ajustarse para poderle dar sostenibilidad a un proyecto como este? ¿Qué implicó eso para Iván Zainé? Bueno, pues fue un cambio, y como todos los cambios tienen algunas relevancias en cuanto a tiempo, orden cronológico y todo lo que ello enmarca. Eh, yo trabajo de 8 a 5, no vivo de los podcasts, ni tengo nada que ver con el mundo de la música. Entonces me demanda pues poder grabar tarde o, bueno, con el tema de la pandemia obviamente cambió todo. Pero viene a ser una rutina de que, bueno, a veces me contactan o a veces contacto al artista, nos sentamos, pues decimos, bueno, vamos a acordar tal día. Yo siempre me tomo el trabajo más o menos de ver al menos unas 2 o 3 entrevistas, ver su música, algunos videos, llegar preparado es vital y sobre todo tratar de hacer un reto que es no llegar a preguntar lo mismo. O si vas a preguntar lo que el artista ya sabe que va a decir, tratar de como de irse por otro lado y que logre uno sacar otra información. Eso es neurálgico. Entonces viene la preparación como de ese guión de preguntas, empiezo a botar ideas, luego como en desorden, bueno, va esta enlazada con el uno o la 2, eso al igual también depende del reto de quien te lleve a entrevistar, ¿no? Porque hay gente que no le sacas la información, hay otros que sí fluye, como que te dice, momentico, cálmese. Hay personas que son un poco más difíciles que otras, eso es verdad. Eso es total, entonces ahí se va llegando como ese juego. Y luego viene una etapa de postproducción que, como lo dice Diana Uribe, como se lo dijo Diana Uribe en un podcast a Marín, cuando la entrevistó, lo más tenaz es la postproducción. Yo hoy en día detesto editar, hermano. Ahorita tengo problemas con la computadora, entonces ha sido un lío. Esto lleva mucho trabajo. Soy muy meticuloso a veces, uno a veces no se escucha y repito muchas palabras, me pasa cuando me escucho. Me trabo a veces para hablar. Entonces me gusta que salga muy pulido. Entonces te estoy hablando de que para un podcast de 40, 50 minutos que ya alguien escucha, hay detrás un trabajo facilito de unas, ¿qué? 5 o 6 horas. Y súmale a ello el tema de las redes, ¿no? Porque cuando uno está solo, pues tiene que gestionar absolutamente todo. Entonces, la portada, cómo va a salir, el título, la reseña, las redes. Entonces, más o menos se van unas 6 o 8. Barrer, trapear, el Sí, tinto, hermano, todo. eso lleva algo así. Siempre es una cantidad de trabajo muy importante que tal vez el oyente no nota. Pero es interesante esto. Me imagino que esto también implica rutinas fuertes en términos de tiempos, planeación, porque en la medida en que ya el espacio es reconocido, pues obviamente la continuidad del mismo es importante justamente para garantizar que siga creciendo. Eso es una garantía, correcto. Digamos que este año yo tuve unos problemas de salud, algo delicadillos, pues, por ponerle un término. Estuve más o menos desde mayo enfermo, entonces tuvo que parar, sí o sí. Y ahorita que volví a retomar, pues la idea siempre ha sido tener un episodio riguroso de una semana, cada semana. Eso a veces pueda que no se cumpla por X o Y factores. Y justamente ahorita este fin de semana que pasó el segundo festival iberoamericano de podcast que organizó RTBC, pues escuchaba a las productoras, ¿no? Entonces, obviamente sí, un consejo es siempre tener una rigurosidad y una periodicidad. A veces te lleva a confrontarte y es como el ejercicio de hacer podcast en que no hay una fórmula.
en decir si reformulo y de pronto hago son temporadas, más no acostumbrar la audiencia a un podcast cada semana, ¿sí? Son cosas que estoy evaluando y estoy viendo, pero sí te exige una rutina, sí o sí, o sea, es vital. Digamos que también algo que pasó con Sonido Libre en la pandemia es que pasó quizá de ser un podcast, que ahí también entra como una dualidad, a ser un medio de comunicación que comparta nuevos artistas a través de las redes sociales. Entonces yo me creé unas, pues jugando con el Instagram, entonces hay muchas reseñas de discos que aparecen, entonces apareció tal disco y bueno, me pareció así, Y, Z. Yo lo que hice fue como coger discos de mi colección y decir, este disco salió en tal año, tiene esto, sí, porque soy amante de la música en físico. Y ahorita, con esta retoma que hice, pues, también me ha llegado, o sea, vi una cantidad exorbitante de correos de artistas que han escrito, pues, para que podamos hacerle publicidad de su música. Me da una vergüenza enorme porque sé que un artista se jode literal también como uno para decir, toca la puerta. Entonces lo que hice fue crear unos reels, aprovechando como lo de Instagram y pues que la gente pueda escuchar un poquito y conozca la música. Entonces digamos que son vertientes que van saliendo ahí de Sonido Libre y a lo que voy es a que pues puedas también como crear otros canales que sirvan para que ese público se entere también de lo que estás haciendo, ¿sí? Eso me ha pasado, con eso me he estrellado y ha sido también un reto pues como interesante poder apoyar a los artistas de otra manera. Pero también bonito ver como un proyecto que arranca como con más desde la pasión y desde pretensiones muy pequeñas, poco a poco casi que se va volviendo un segundo trabajo, ¿no? Es un segundo trabajo total, sí. A mí me da risa que aún me dicen, bueno, ¿y qué? ¿Cuánta plata deja o qué? Es acá cuando los sabores de la vida se tienen otros matices y pues obviamente no deja, en este momento no deja. El tema de la monetización a nivel de Latinoamérica es algo que está en evolución, pero hay otros sabores, ¿sí? Entonces el hecho de que, no sé, puedas ir a un concierto, que un artista te abra las puertas para un ensayo, que te pasen las canciones y digas, oiga, que te pregunten qué opina de esto acá, sí, eso es enriquecedor para uno. Y ese trabajo, pues digamos que tiene esas pagas, ¿no? Que de todas maneras, pues paga es paga. Sí, como sea. Sí, de acuerdo, sí. Si uno quisiera pensar en el mayor aprendizaje que le ha dejado este proceso y esta experiencia hacia vuelo de pájaro, no tiene que ser el más grande, pero si uno pensara en uno que uno se le ocurra de repente, no sé, ¿cuál sería ese gran aprendizaje de Sonido Libre Podcast y del proceso de realizarlo? El gran aprendizaje es, sin duda alguna, ser perseverante en la vida. Yo voy muy de la mano con los artistas emergentes e independientes y porque también tengo una banda y entonces digamos que a veces me pongo a hablar con las bandas y digo, yo también estoy acá en lo mismo. O sea, un podcast no deja de ser algo independiente y emergente, aunque alguna vez hubo propuestas de pasar a ser ahí de una cadena, pero dije no. Pero el mayor aprendizaje que puedes llevarte es que realmente hay que ser persistente y eso que suena a frase de cajón de que hay que guerrearla, pues es guerreando que se consiguen las cosas. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje, ser paciente, ser perseverante y sobre todo pues sí, serle fiel a lo que uno siente, a lo que quiere. ¿Hay alguna otra cosa que de pronto se nos quede por fuera que valga la pena mencionar acerca de Sonido Libre Podcast? A mí se me ocurre algo, por ejemplo, y es redes, cuenta en Instagram, cuenta en, no sé, en lo que haya, de pronto pues cómo también se puede consultar Sonido Libre Podcast en caso de que uno quiera escuchar capítulos y ponerse al día. Bueno, ponerse al día es una buena tarea porque justamente estoy editando el número 70, aunque son más los publicados que están por una serie de especiales que hicimos de normatividad legal aplicable a los músicos. Las redes son, bueno, en Instagram está como @Sonido Libre Podcast, lo mismo en Facebook. En todas las plataformas de podcasting lo pueden encontrar como Sonido Libre Podcast, así completo. Hay cosas chéveres, entonces ojéenlo y también vayan a las playlists que dejo en Spotify con no solo el episodio, sino también la música de los artistas, que es ahí donde también pueden apoyarlos. Andrés Sierra, con su bajo, creó la melodía que identifica a Podcast sobre Podcast. Los invito a seguirlo en Instagram como @SierraSotoA. Si tienen alguna sugerencia sobre algún realizador de contenidos que crean que debamos incluir en esta serie, los invito a contactarnos en Facebook e Instagram. Encontrarán nuestros perfiles en estas redes si nos buscan como @podcast sobre podcast.
De nuevo, estamos en Facebook e Instagram como @podcast sobre podcast. Si por casualidad esta es la primera vez que nos escuchan, no olviden suscribirse a este canal de podcast en la plataforma de su preferencia. Y si alguno de nuestros episodios les llama la atención, no duden en compartirlo con algún amigo. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast, una producción de Full Dem Like a Pro.